Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Soy la doctora Iris Romero y mi canal Dormae Muki. Añoranza positiva. Traigamos recuerdos o eventos del pasado que nos ayuden a hacer mejor nuestro presente. Si tus emociones están en control, serás una persona más saludable. Y hoy te vengo a hablar de precariedad o carencias emocionales. Me he dado cuenta con mis pacientes que muchas personas somos precarios emocionales sin darnos cuenta. Y en cierto sentido esto no es culpabilidad totalmente nuestra, al menos no hasta que veas este video. Muchas de nuestras precariedades vienen de lo que aprendimos cuando estábamos chicos y muchos aprendimos muy poco en sentido emocional. El término precariedad se refiere al faltante de algo y todos los humanos tenemos precariedad en muchas cosas. Por ejemplo, si no tienes mucha educación, serás un precario en tu educación. Si no tienes mucho en sentido físico, lo serás también. También si no tienes mucha ropa o mucho buen gusto al vestir, serás un precario de esas asignaturas pendientes. Pero verdad que no nos quedamos así, sino que queremos superarnos, vernos mejor y tratar de aprender en campos que no sabemos, como la decoración u otros aspectos. Bueno, en sentido emocional también debemos de aprender más de lo que sabemos. Si en tu casa nunca te enseñaron reglas básicas de cortesía, como el buenos días, buenas tardes, con permiso, buen provecho, es muy normal que no las apliques, pero eso no te justifica de que no debas aprender y empezarlas a poner en práctica. El problema de la precariedad emocional es que a muchas personas no les enseñaron que la gente que los rodea siente igual que ellos mismos. Entonces tienen otros termostatos, otros climas o sienten el clima diferente, tienen hambre, están cansados, les duelen los pies, ya no pueden hacer ciertas actividades. El precario emocional no pensará en nada de eso, exigirá y no se da cuenta que si él tiene calor y está todo abierto y hay otras personas que tienen frío, debe de cerrar las ventanas porque eso es parte de no ser un precario en sentido emocional y de saber compartir. El precario emocional abre el refrigerador y agarra el medio yogur que queda sin preguntar si es de alguien, si alguien está haciendo dieta. Agarra el pastel y no pregunta si hay porciones, si se puede, porque nadie le explicó que hay otra gente que lo rodea, que vive con él, que tiene hambre. Un precario emocional ensucia y no limpia, creen que hay una sirvienta en la casa que es un robot y que tiene la obligación. Un precario emocional sigue caminando aunque otros le dicen que necesitan ir al baño urgentemente, porque como no están en su vejiga, pues no entienden la premura. Parece increíble, pero así es. Un precario emocional no cede. Él va a comer lo que le gusta, en donde le gusta, y no se pone a pensar que quizás hay detalles que le hagan feliz a otras personas. Un precario emocional no se pone a pensar cuáles son los justos de sus hijos, de sus parejas, regala cualquier cosa, el color que menos le gusta a otra persona. No es observador, no es objetivo, simplemente ni guarda ni registra en su mente con quién está tratando. A un precario emocional le pedís una foto y te saca una rápida sin ponerse a esperar que alguien tome una pose, que se quite los lentes. Porque el precario emocional no tiene la educación de pensar que él no es el centro del universo, sino que convive y cohabita con un montón de otras personas que también tienen sus sentires. A un precario emocional le toma mucho esfuerzo tener empatía. Cree que nada más debe ser acariciado o sobado o recibir el masaje, pero cuando esto se termina no ofrece el masaje, no ofrece el beneficio de la duda, no ofrece escuchar, ponerse a sentar y escuchar a los que tiene al lado, si es un jefe a sus empleados. Un precario emocional no hace nada por cambiar y por mejorar. No le importa siquiera cómo estás. Para él es la obligación que trabajes y que te des por bien servido hasta que le beses los pies porque te está dando trabajo. No sé si vas entendiendo la diferencia de un precario emocional y alguien que tiene educación emocional. A los precarios emocionales les encanta estar hablando de otras personas. Se recrean en el chisme ajeno, pero una persona con educación emocional no se clava en eso, no se fija en eso,
porque sabe que eso no hace a una persona lo que digan los demás, que solo la persona sabe sus hábitos y lo que es real, y eso es lo que cuenta. Un precario emocional hablará por atrás porque no tiene la educación de hablar de frente. Y un precario emocional es un mentiroso muy notorio porque siempre estará diciendo cosas que no son para poder embarrar a los demás en vez de admitir las propias culpas, cambiar y dejar de hacerlo. Un precario emocional no le interesan los asuntos, pero se están metiendo en por qué otros hacen, dejan de hacer, pierden su tiempo, en vez de decir no es mi asunto y si puedo compartir y si a alguien le beneficia lo haré. Un precario emocional no cede su chamarra, su chalina, su asiento a otra persona, aunque quizás no tenga frío, pero lo quiere solo para él porque es precario, le falta madurez, educación en sentido emocional. Es muy difícil convivir con alguien que no tiene educación emocional. Por eso es tan importante que si tú eres precario en sentido emocional, pienses en los 5 sentidos del ser humano y que esos 5 sentidos de ver, de oír, de palpar, de sentir y de oler también lo tienen otras personas. Entonces cuidarás tu acicalamiento, tus pestilencias, cómo te comportas, si estás o no cepillado de tus dientes, porque aunque son aspectos físicos, tienen que ver con las carencias emocionales en la interacción de otra persona. Queremos de esta nave hacer un mundo más hermoso para la cohabitación y para eso es básico que una persona tenga educación emocional. No solo es la carrera, puedes ser un gran profesionista, pero tengas unas carencias en sentido emocional espantosas y nada más te centres en tu persona sin saber que hay otros sentires. Vivir con alguien educado en sentido emocional es maravilloso porque no te quita nada una palabra de encomio, un buen saludo y sentarte a ver las necesidades de los demás. Si eso lo haces en tu familia, serás un haber para los que te rodean. Así que ponte las pilas, empieza a aprender lo que es ser un conocedor en sentido emocional. Ya no seas un pobretón o una pobretona en sentido emocional. Acordate que cuando uso el término masculino no es porque aludo solo a una clase de género. Puede haber en femenino unas carentes en sentido emocional que dicen quítate que ahí te voy y tú dices ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser posible que me regale semejante cosa que por ejemplo no es de mi talla? O sea, que no observó. Bueno, un carente emocional no observa, no sabe y lo peor, no quiere aprender porque no le conviene. Si estás con un carente emocional, con un precario, una precaria, que aún hablado de estos asuntos no quiere entender, entonces quizás tu lugar no sea con esa persona. Rodéate de personas educadas en sentido emocional, que podamos hacer mucho más práctico por hacer de esta nave un lugar más precioso para vivir. Gracias por haberme escuchado mis 10 minutos esta mañana. Acordate que tengo un canal de YouTube y que también cuento en podcast historias verdaderas con un sentido común, una practicidad importantísima que nos ayudan también en el aprendizaje de vivir cada día en esta vida. Si te gustó, ponle que te gustó. Dale like, no escatimes. Pronto estaré en la Feria Internacional del Libro. Te voy a estar diciendo en qué stand estaré porque te recibiré para firmarte mis libros y hablarte muchísimo más de mi concepto terapéutico Dormae Muki, añoranza positiva. Es gratis, así que te espero. Y si Dios me da vida, te veo mañana con otra entrega tan importante para el vivir diario como esta. Aprendamos todos para mejorar y hacer felices a las personas que nos rodean. Un abrazo.